Para mi camarita. Y en breve debe estar entrando la gente. Todavía estamos. Sí, ya están entrando a poquitos. Hay que darle un par de minutos, David, o un minuto mientras sigue entrando la gente, ¿ok? Y ahí Tranquilo. arrancamos con la presentación. Vamos Perfecto. 10 recién. Me pusiste a buscar, fue las cifras y en efecto somos 60.000 muertes. Ah, ok. Tengo casos confirmados 2.200.000. Millones. Y sí, ha cambiado un montón. Y casos activos 36.000. Y contagios diarios sí están bajando mucho. 2.500, 3.000. Ojalá siga bajando. Al final, como dicen muchos, depende de uno, ¿no? Depende al final de cómo se cuida uno. Eso es cierto. Pero justo estaba viendo las noticias con la Merkel en Alemania y ella, a pesar de tener índices bajos en comparación con la población, no ha querido abrir, por ejemplo, colegios. Mm. Sí, Y los por colegios ahora hay hay que que ser más abrirlos. precavido. Yo creo que los colegios hay que abrirlos sí o sí. David, Pierre, mientras se van conectando, voy a reproducir un video de Perú. Ok. Mm.
Buenas tardes a todos. Ahora sí podemos iniciar. Bienvenido David, Pierre. Listo. Buenas tardes, bienvenidos al webinar. Todos hablan de bienestar financiero, pero ¿qué pueden hacer las empresas por sus empleados? Somos APERU, gremio empresarial que se encarga de fomentar las buenas prácticas de gestión humana en el Perú desde hace casi 60 años. Contamos con las comunidades de talento, relaciones laborales, diversidad e inclusión, bienestar social, empleabilidad y seguridad y salud en el trabajo. Los invitamos a conocer más sobre nosotros ingresando a nuestra web www.aperu.pe y también leyendo nuestra revista digital RH+. En esta oportunidad tenemos como expositor a David Cuervo. Él es director de Wealth para el área andina, Centroamérica y el Caribe de Mercer. David Cuervo es abogado bilingüe con maestría en dirección de empresas de INALDE Business School, con sólidos conocimientos en el desarrollo de estrategias comerciales, creación de productos y servicios, desarrollo de mercado y nuevos negocios a través de un excelente servicio al cliente, relacionamiento de alto nivel y experiencia en la implementación de programas de transformación organizacional. Los invitamos a hacer sus preguntas, las cuales serán enviadas al panelista al finalizar su presentación. Sin más preámbulo, le damos el pase a David Cuervo, perdón. Te escuchamos, David. Muchas gracias, Pierre, y muy buenas tardes para todos. Vamos a presentar mi pantalla. Por favor, me pueden confirmar si la están viendo en modo presentación. A ver, correcto, creo que ya Sí, todo el mundo lo está ahora viendo. sí. Perfecto, pues primero que todo, muchas gracias. Muy honrado de trabajar este webinar con ustedes en APERU y específicamente con colegas de recursos humanos de Perú y de todas las localidades en Perú. Este es un tema que de alguna manera siempre hemos venido discutiendo en Mercer a través de los diferentes medios con el Foro Económico Mundial y ha tomado muchísima relevancia en específico cuando se trata de los empleados. Y es que la pandemia, la situación de crisis, recesión económica que nos está obligando a tener decisiones financieras de manera apresurada en algunos casos, o nos demostró que de alguna manera también no estábamos preparados para afrontar una emergencia económica. Pero finalmente eso es una realidad que todos conocemos y que de alguna manera tenemos que convivir con ella. La gran pregunta es qué podemos hacer nosotros como recursos humanos, como gestores del talento, en la posibilidad de trabajar de manera específica para nuestros empleados. Con esto vamos a trabajar con una historia, y la historia es que vamos a recordar lo que nos pasó y que nos demostró que tenemos que ocuparnos del bienestar financiero. Y ustedes bien saben, de alguna manera, que el año pasado fue el año del peor pesimismo que hubiéramos podido tener. Cuando estábamos en la mitad del 2020, todos los pronósticos financieros y económicos pues, establecían que todas las regiones del mundo iban a estar a la baja, pero especialmente Latinoamérica, que junto con Europa era el lugar o la región en donde más de crecimiento íbamos a tener y el impacto se iba a ver mayormente relevado en estas geografías. Y eso tenía un sentimiento de pánico económico. Ustedes pueden recordar en específico lo que estaba sucediendo en bolsas de valores, mercados, las acciones iban cayendo poco a poco. Entonces, de alguna manera, siempre estábamos pensando en específico de algo va a pasar, voy a perder mi empleo, a la posibilidad de que me reduzcan el salario o simplemente el miedo en específico del estrés que generó todo el tema de pandemia. ¿Qué hizo esto? Hizo un escenario importante en diferentes industrias. Desde luego, existieron muchas pérdidas económicas. Diferentes sectores de la economía se vieron totalmente afectados. Esto, desde luego, el turismo, las empresas de aviación pararon por completo. Algunas manufacturas también fue completamente un escenario adverso. No todo el mundo le fue mal. Algunas economías, algunas partes de la industria, por ejemplo, en términos de telecomunicaciones, todos los servicios de comunicación, internet o en temas específicos de salud, pues estaban generando una muy buena actividad económica derivado de la pandemia en sí mismo. Entonces, estas circunstancias hay ganadores y perdedores, pero en general la crisis económica que se estaba viviendo estaba generando que la gente tuviera estrés económico, aparte del estrés en generar
la posibilidad de un contagio o que mi esposa o mi familia en específico se pudiera llegar a contagiar. ¿Y eso qué implicó? Implicó que las personas o dejaran de consumir lo que venían consumiendo porque tienen un poco de miedo, ansiedad, o porque simplemente el negocio estaba cerrado y no podíamos consumir, pero adicionalmente empezamos a consumir en otras cosas que no eran necesarias y empezamos a gastar, a sobreestoquearnos o a sobrecomprar, por ejemplo, los temas del papel higiénico, que fue muy famoso en Europa, y en específico todos los temas que hacían y se preguntaban, pero ¿por qué estamos comprando tanto papel higiénico? Todo era un escenario de pánico económico. Y esa historia nos la contaron, pero nos demostró en específico que de alguna manera las compañías también estaban siendo afectadas. Y esas son cifras de lo que sucedió en 2020. Cuando revisamos las cifras de las encuestas que relevamos en Mercer durante todo el proceso de crisis y pandemia, le empezamos a preguntar de manera dinámica a todas las empresas, en todos los sectores de la economía, en todas las regiones del mundo, qué está pasando al interior de las organizaciones frente a esa incertidumbre. Y de alguna manera la gran mayoría de ellos estaban contestando que pues desde luego tenían unos impactos significativos, que más del 88% estaban empezando a pensar o experimentando medidas de contención de costos. Y esas medidas de contención de costos, ustedes podrán recordar en la historia que tuvieron que ver mucho con el talento humano. Y las acciones que implementaron iban desde el rediseño de un beneficio, la eliminación de beneficios, la reducción de jornadas laborales, la reducción de salarios y las legislaciones en donde operábamos, y eso fuera posible. Pero hubo otras situaciones en las que tuvimos que despedir gente. Y eso empezó a afectar la economía, y la economía familiar y la economía de un país. Pero en general, todas las compañías tuvimos que hacer algo en relación con los costos, y en especial el costo laboral. No había posibilidad alguna de que pudiéramos mantenernos un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de la región en donde operábamos, y en países en donde, como Argentina o Perú, tuvieron cuarentenas bastante largas, en otras en donde tuvimos mediana tema como Colombia, Costa Rica, o en otras en donde definitivamente prefirieron la economía tipo Estados Unidos en algunos de los estados. Pero sin perjuicio de ello, obligó que esa economía, ese contexto de pandemia, nos obligara a tener temas de contención de costos. Y eso nos puso en una realidad, esa historia, en que nos dimos cuenta que las personas en general no estábamos preparadas para someternos a un estrés financiero como el que nos estaba generando la pandemia. Nos dimos cuenta que las personas no estaban preparadas para soportar una emergencia económica, que adicionalmente tomábamos, como siempre lo hemos manifestado, están los Nobel de Economía, etcétera, que dicen que tomamos decisiones por impulso y consumíamos lo que no debíamos consumir. Nos sobreestoqueamos, como les dije al principio, pero adicionalmente, como no teníamos la posibilidad específica de mantener unos temas de recursos para fondos de emergencia, las personas que perdieron su empleo se sobreendeudaron o no tuvieron la oportunidad de seguir pagando sus deudas que tuvieran, formales o informales. Y desde luego el ahorro estaba completamente inocuo, disminuido o inexistente. Y esto, pues, es una realidad que los gobiernos se dieron cuenta, tuvieron que tomar medidas, todos, no importa la región, no importa el momento en donde se encontraran, tuvieron que tomar medidas tales como el retiro de los fondos de pensiones. Sucedió en Chile, Perú, pero también sucedió en Australia, en Irlanda, en Reino Unido, en Estados Unidos, de los fondos de pensiones. Tuvieron que darle salvavidas a la gente, temas de subsidios directos, porque el corto plazo no teníamos con qué comer en algunas regiones, y en economías como las que nos corresponde en Latinoamérica, pues altamente informales, como el Perú, como Colombia, pues el que no sale a trabajar básicamente no come. Y adicionalmente, pues la economía vive del consumo diario. Entonces nos dimos cuenta que la educación financiera, y en términos específicos, nuestros empleados, nuestros ciudadanos, no tenían un correcto bienestar financiero. Y esa es la historia que nos comentaron. Pero específicamente, ¿qué tiene que ver esa historia con el talento humano? Esto pareciese un tema de políticas públicas o pareciese un tema del gobierno, y la verdad es que no es así. Cuando uno revisa
todo lo que hemos venido estudiando en específico en Mercer, en términos de bienestar financiero, la situación era que la gente sí se preocupaba mucho por su estrés o por su condición financiera. Quería hacer algo, pero no podía hacerlo. Y de hecho, muchos de los estudios que hacíamos pre-pandemia, como ustedes lo pueden ver al lado izquierdo de la pantalla, el 50% de los trabajadores se sentían abrumados, es decir, no podían pensar sobre la situación financiera o sobre sus deudas. Y adicionalmente, más de una tercera parte reportaron que viven al límite entre su quincena y quincena o entre su mensualidad o en aquellos países en los que pagamos semanalmente entre semana y semana. Es decir, el día antes de la nómina todo el mundo estaba esperando que nos pagaran la plata para poder comprar cualquier cosa, desde pagar los colegios de los hijos, pasando por el transporte o por cualquier tema que hubiera sido necesario. Y cuando les preguntábamos sobre qué era lo que les estaba preocupando, muchos teníamos una preocupación sobre las condiciones económicas del país, sobre el nivel de deudas personales. O sea, más del 50% de las personas estaban preocupadas porque estaban sobreendeudadas o porque tenían unas deudas que consideraban grandes y significativas. Y eso, desde luego, en el tema de la pandemia dentro de ese contexto, se agravó. Entonces, hay un estudio muy interesante que se hizo pleno pandemia, abril, mayo, junio, también muy dinámico, se iba alimentando de manera permanente. No era de Mercer, era un estudio de George Bersin que básicamente decía, venga, ¿qué le está preocupando a los trabajadores? Y la seguridad financiera pasó a ser el número uno de la preocupación y más del 85% de los trabajadores estaba preocupado más que por su salud y bienestar, que también es una preocupación como lo pueden ver ahí, cómo llegar al final del mes. ¿Por qué? Porque se quedaron sin trabajo. ¿Por qué? Porque no tenían fondos de emergencia. ¿Por qué? Porque alguien en su economía familiar se enfermó y no pudo salir a trabajar. O porque alguien en su economía familiar, teniendo un empleo formal, lo perdió y no tenía los ingresos. O no perdiéndolo, como nos sucedió en muchos de los países de Latinoamérica, tuvimos que hacer reestructuraciones en donde tuvimos que bajar salarios y en donde los gobiernos nos permitieron empezar a generar acuerdos inclusive con sindicatos o con los mismos trabajadores de tal manera que pudiéramos llegar a una solución viable de contención de costos. Y esto generaba estrés. 45% de las personas que respondieron a esta encuesta dice que el dinero es la causa número uno de su estrés. Y ustedes tienen que recordar, por ejemplo, dentro del contexto, en las legislaciones, y ustedes que tienen una legislación nueva de salud mental, la gran mayoría de las legislaciones de salud mental o de riesgo psicosocial tienen un componente bien importante sobre el estrés financiero. Y es porque el tema del dinero, la necesidad de no llegar al final del mes, la posibilidad de no poder alimentar a nuestra familia o no tener la forma de ir a trabajar, nos preocupa. Y esto, sin duda alguna, a los hombres les afecta más. Las tasas de suicidio durante el COVID se elevaron, sobre todo más en hombres, porque tienen una preconcepción o prejuicio de ser proveedores. Las mujeres son menos estresadas en este tema del estrés, del sector financiero, de la necesidad financiera, del estrés financiero, única y exclusivamente porque son más ordenadas y eso lo han demostrado los estudios en específico. Y este contexto, esta historia que nos trajo la pandemia, pero que también tiene que ver con lo que están pensando los trabajadores, es una preocupación de las empresas. Y la preocupación debe ser desde un tema del negocio, no únicamente desde el punto de vista del bienestar. Y cuando hablo del negocio es que los estudios de bienestar financiero de Mercer y de otras instituciones que ustedes pueden ver referenciadas en la lámina que estoy mostrando, indican que las ausencias, más del 20% de los trabajadores admiten haber faltado una vez al año para resolver un tema o un problema financiero. Eso quiere decir que cuando somos muy formales, la posibilidad en específico de ir a resolver un tema de una tarjeta de crédito o de un crédito que quedó mal condonado o de un crédito que quedó mal pagado o me hicieron el abono en donde no era específicamente, eso son una preocupación que puede llegar a tener una ausencia en un trabajo. Y si uno multiplica el número de ausencias, pues eso es plata, eso es productividad. Porque adicionalmente los trabajadores confesaron en los estudios que gastan entre 4 y 6 horas laborales pensando en su situación financiera. Imagínense usted en una planta en donde tenemos casinos, la posibilidad de que en el horario de almuerzo se queden 15 minutos más 10 personas hablando de cómo resolver el tema financiero, a ver si algún compañero le presta para llegar al fin de mes.
Esos son 15 minutos de 10 personas, que implica de alguna manera que existan 2, 3, 4 horas que no estamos trabajando. Y en ese orden de ideas, no solamente es un tema de ausencias y de productividad, sino también un tema de retención, porque cuando las personas se sienten mal pagas, no necesariamente porque no tengamos competitividad, sino porque ellos se sienten ahogados desde el punto de vista financiero y no tenemos una compensación responsable. El 38% de los empleados manifestó que buscan mejores beneficios económicos y quieren cambiarse. Y de pronto lo hacen única y exclusivamente pensando en el corto plazo, porque me gano tantos soles adicionales y no necesariamente dentro de mi paquete de compensación total, que implica un flujo de caja menor en el mes, pero que seguramente con los beneficios o los pagos extralegales puede llegar a ser significativo, e inclusive con componentes como el salario emocional. Pero adicionalmente, si uno no lo convence, el tema de ausencias, la productividad y la retención, conseguir el talento es cada vez más difícil, pero adicionalmente cuando ese talento se consigue con una estrategia de propuesta de valor al empleado con base en el bienestar, con base en el desarrollo de la persona, va a poder atraer mucho más gente. Si estos 4 argumentos le parecieron que de alguna manera no son suficientes, los estudios financieros de Mercer y de otras instituciones implican que cuando una persona o un grupo de trabajadores está sufriendo estrés financiero, puede generar impactos en los resultados entre el 2 y el 4% de una compañía. Esto es plata. Cuando las personas están gastando tiempo, es plata para las compañías en términos de productividad o ausencias. Pero, ¿qué debemos hacer? Ya tenemos el componente económico, el racional, el de poderle ir a decir a un CFO por qué tengo que hacer algo con el bienestar financiero de mis trabajadores. Y de alguna manera, cuando uno le pregunta, bueno, ¿usted qué quiere hacer, señor empleado? ¿Qué está pasando por su mente? Le dicen a uno, mire, la verdad es que yo quiero confiar en alguien que sea completamente independiente. Cuando a mí viene un banco y me dice que me va a dar una charla de bienestar financiero, estoy preocupado que me vayan a meter una tarjeta de crédito, una libranza o un descuento de nómina. Si viene un fondo de pensiones, estoy preocupado de que me vaya a afiliar. Si viene un fondo de empleados, estoy preocupado de que me vaya a ofrecer un crédito de libre inversión. Y cualquier institución financiera tiene un propósito y un interés que no está mal, pero la gente desconfía de ello. Los empleados piensan que no es objetiva esa retroalimentación, esa asesoría. Y cuando le decimos, venga, ¿en quién confía usted? El número 1 natural es la familia. Entonces yo tengo un problema económico, le pido ayuda a mi hermano, lo comento con mi esposa, lo comento con mi esposo, etcétera, con mi pareja. De pronto le pregunto a un suegro, si tenemos buena relación con el suegro o con la suegra también. Pero de alguna manera la familia es el primer componente de asesoría financiera, que normalmente no es profesional, que normalmente no es continua, que normalmente no es profunda y nos llevan a malas decisiones. Pero si le seguimos diciendo a los trabajadores qué es lo que les puede dar tranquilidad a ellos, existe una oportunidad muy grande, porque solo el 17%, eso quiere decir que más del 80% de los trabajadores prefiere que la empresa le ayude a tomar decisiones de inversión, decisiones de dónde afiliarse a una EPS, decisiones en dónde ahorrar, en qué banco abrir una cuenta. Todo ese tipo de preguntas que normalmente tiene un empleado, las prefiere con el área de recursos humanos. Oiga, que si usted quiere este tipo de seguro de vida o este otro que está en la opción de un portafolio de beneficios flexibles o de beneficios por menú. Respuesta del empleado, ¿cuál me recomienda usted? La persona de recursos humanos tiene un poder importantísimo de empujar o no a un trabajador a tomar una decisión en un sentido o en otro, y dependiendo de las circunstancias puede ser correcto o incorrecto. Y ese es el valor que tiene y ese es el poder que tienen las áreas de recursos humanos en términos de bienestar financiero. Ahora bien, esa historia que nos contaron y esa preocupación que nos están haciendo, lo podemos revisar en específico desde el punto de vista de la propuesta de valor al empleado. ¿Y por qué lo hacemos desde ese punto de vista? Es porque cuando nosotros tuvimos que implementar todas esas medidas de costos, reducción de jornadas, suspensión de contratos laborales, reducción de beneficios, pagar menos, etcétera, tuvimos un inconveniente, y es que desdibujamos la oferta de valor que teníamos. Y en ese orden de ideas, si de alguna manera pagábamos muy bien y nuestra oferta de valor estaba desde el punto de vista de competitividad, de alguna manera se cayó.
Si teníamos planes de carrera y decíamos que íbamos a hacer planes de sucesiones, pero ya el futuro de la empresa no era exactamente el mismo, el tema diferenciador de planes de carrera se cayó. Y pensar en un propósito muy trascendente que se ve en el largo plazo puede ser emocionante, puede ser inspirador, pero cuando uno está trabajando en el día a día y tiene que llegar al final del mes para cumplir con sus obligaciones financieras, puede sonar muy romántico, pero eso no es suficiente para mantener una oferta de valor al empleado. Entonces, el tema del bienestar en específico empieza a jugar un papel fundamental. Ustedes como recursos humanos se volcaron a atender a sus empleados en temas de salud mental, en temas del encierro, de la convivencia familiar. Las preocupaciones de atender ese tipo de bienestar fue muy importante, pero también hubo personas que necesitaron ayuda económica, que el hermano, que el tío, que el abuelo, que el negocio familiar se cerró, que tenían una venta ambulante en algún mercado informal o en una plaza de mercado, eh, cualquier cosa. También tuvieron una afectación y estaban estresados desde el punto de vista económico. Y adicionalmente, cuando revisamos las tendencias de talento dentro de los estudios de Mercer, pues más del 50% de los empleados quieren una organización que ofrezca una compensación responsable. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la gente quiere que no solamente le paguen bien, sino que la forma en que me paguen me ayuden a tener mejor bienestar, cualquiera que sea la dimensión del bienestar, entre esas las del financiero. Y que de alguna manera el 49% de los trabajadores también quiere que protejan el salud y el bienestar de ellos mismos. O sea, necesitamos pensar que nuestra oferta de valor no es solamente pagar bien, sino la forma en que pagamos. Y el bienestar financiero allí juega un papel fundamental. Entonces, cuando uno habla del tema de las dimensiones del bienestar, pues desde luego uno puede hablar de muchas cosas, del social, del físico, del espiritual, del ocupacional, y hay un componente financiero. Y ese financiero se volvió un tabú. Las empresas piensan que es un tema del empleado y el empleado está gritando desde lejos diciéndole, hey, empresa, por favor ayúdeme. Confío más en usted que los programas de gobierno de educación financiera o los programas de bienestar financiero que me ofrece una institución financiera, cualquiera que ella sea, inclusive mi propio fondo de empleados o comunidad. Y de alguna manera, en las tendencias que hemos visto, más del 70% de los empleados desean tener planes financieros de largo plazo, pero solo un tercio de las compañías está pensando en qué necesita cada trabajador, porque no es lo mismo el que acaba de entrar que la persona que tiene un hijo enfermo y su esposa sin trabajo. Las necesidades financieras son completamente diferentes, los beneficios también. Y de alguna manera también piensan que un poco más de la mayoría deberíamos tener educaciones financieras o programas de bienestar financiero de acuerdo a lo que yo necesite, como el caso que les acabo de mencionar. Entonces, solo una quinta parte de las empresas está pensando en temas de bienestar financiero. Y esto es una oportunidad de oro que tenemos porque si a nosotros se nos desdibujó la oferta de valor al empleado, ya no podemos pagar bien, no tenemos los mismos beneficios, no tengo el mismo plan de carrera, nuestros programas de bienestar se vuelven en un eje fundamental, por lo menos en la recuperación que podamos tener de economía, un factor diferencial de esa oferta de valor al empleado. Y el tema financiero, entre muchos otros, como el de salud mental, empieza a jugar un papel fundamental. Pero cuando hablamos de bienestar financiero, ustedes van a decir, bueno, ¿qué tema es ese? O sea, ¿por qué hablamos de bienestar financiero? Y esto tenemos que pensarlo desde el punto de vista del corto y mediano largo, del corto y el largo plazo, perdón. Entonces, hablamos del presente y una concepción de lo que queremos tener como futuro de empleado, pero también hablamos desde la seguridad y la libertad financiera. Y en específico, cuando hablamos del presente, hablamos del tema del presupuesto, del corto plazo, de poder llegar al final del mes, como les he venido diciendo, que el sueldo me alcance, que me alcance para mercar, para tener salud, para tener educación para mis hijos, para poder ir a trabajar. Esa es libertad en el presente, pero libertad en el presente implica también tener la posibilidad de tener seguridad y eso es estar preparado para lo inesperado. Lo que nos demostró la pandemia está claro que ninguno de nosotros tenía un fondo de emergencias y los pocos que teníamos fondos de emergencias no eran suficientes. Sí teníamos, pero teníamos que pensar también en el futuro, la posibilidad de tener la libertad de tomar decisiones en la vida desde el punto de vista financiero y una ruta hacia el futuro con metas claras. Cuando digo metas claras no son sueños específicos de yo quisiera tener una mejor casa
y de ahí para adelante no tengo ni sé en dónde es, ni cuánto dinero necesito, ni cuánto debo ahorrar. Cuando uno tiene una ruta hacia el futuro clara, tiene un plan claro con metas específicas, sabe cuánto tiene que ahorrar, qué va a dejar de consumir y de alguna manera en dónde lo va a meter y ahorrar para tener ese plan de seguridad en el futuro claro. Es decir, si ustedes se quieren preguntar y decir, yo en estas 4 dimensiones, ¿cómo estoy? Pregúntense si están llegando al mes, si ustedes tienen un fondo de emergencia, si cuando van a tomar un crédito de verdad toman el mejor crédito posible o tienen la mejor tarjeta de crédito posible o tienen el mejor seguro posible o toman el que es más fácil de comprar aun cuando fuere más caro. O en específico, si ustedes tienen metas financieras o meros sueños de tener algo mejor en el futuro desde su punto de vista financiero. Y desde el punto de vista, cuando uno empieza a evaluar, uno podría específicamente decir, yo tengo un buen estado de bienestar financiero, sí, no, y ustedes pueden estar evaluando. Si ustedes toman foto a este código QR que está ahí desde su celular, completamente interactivo como nos hace ahora la pandemia y digitalización, pueden tomar esa foto y los va a llevar a un test completamente gratuito y completamente anónimo, en donde ustedes de alguna manera van a recibir un test muy rápido y van a revisar si usted tiene un nivel de bienestar financiero alto, medio o bajo. Evalúense ustedes mismos. Si no les funciona el código QR, pueden hacer específicamente bienestar financiero con mercer.com. Y desde ese link que ustedes pueden buscar rápidamente en sus celulares, pueden hacer el test de bienestar financiero. Así que toda esa carreta que hemos venido hablando, ya lo pueden evaluar para sí mismos como tomadores de decisión al interior de una organización. Y no solamente vamos a evaluar el bienestar financiero, porque uno puede tener un buen bienestar financiero, pero nunca superarse a sí mismo desde el punto de vista financiero. Y por eso hablamos en específico de un otro concepto que se llama el coraje financiero, que también van a poder evaluarlo en el mismo test. Una cosa es tener bienestar y otra cosa es tener la posibilidad de cambiar y mejorar su estado financiero. El coraje financiero es esa garra, esa valentía, esas ganas de salir adelante. Y la mejor forma de mostrarlo es esa imagen que ustedes tienen allí. Esa película a mí me encanta, más allá de que es muy tierna y romántica, y además es un drama muy pesado para algunas personas. Es la mejor definición de lo que es el coraje financiero. Ese personaje en búsqueda de la felicidad que dice, pucha, estoy en la peor situación posible. No tengo que pasar la situación por la noche en la calle, no tengo con qué comer, lloro todas las noches, mi hijo me pregunta por qué tengo que hacerlo y yo sigo pensando en que es posible seguir para adelante. Una persona que tiene coraje financiero tiene la posibilidad de mejorar su estado de bienestar financiero, de si tiene una casa en un estado socioeconómico bajo, poder llegar a progresar y ayudar a su propia familia. Pregúntense ustedes si ustedes tienen bienestar financiero, pero adicionalmente si lo tienen medio, bajo o alto, la posibilidad de cambiarlo, porque no todos vamos a poderlo cambiar. Y eso es lo que ustedes tienen que pensar también para sus trabajadores, porque cuando diseño programas de bienestar financiero no es venir a dar una charla y decir, y aquí se saca la tasa de interés de esa manera. Es entender que Pedro, Juan, Claudia tienen dificultades diferentes, que algunos están sobreendeudados, que otros de pronto no saben cómo invertir, que los otros no les alcanza la plata, no están endeudados, nunca tienen deuda, pero la verdad es que se la gastan y nunca pueden ahorrar. Y cada uno de esos grupos de trabajadores debe necesitar formas de aproximación desde el punto de vista de ese programa de bienestar financiero. Y desde luego, cuando uno hace ese programa de bienestar financiero, pues ustedes van a tener cosas desde la empresa, como compromiso, como la atracción y retención del talento, como mejorar cultura financiera, que tiene un papel fundamental y no es un tema de responsabilidad social, es un tema de negocio. Las personas que trabajan en el sector retail saben que los problemas de infidelidad son grandes, sobre todo en caja. ¿Qué quiere decir eso? La persona que tiene un problema financiero y no puede llegar al final del mes porque tiene un bajo índice de bienestar financiero, normalmente siempre hay descuadres en la caja de los supermercados. Falta 1, 2, 3, 5, 7 soles, lo que sea. 2, 3, 7, 10 dólares. ¿Por qué? Porque mañana tengo que pagar parte del arriendo o el recibo del agua y no me alcanza. Y digo, se me perdió la plata. Y al final del mes vuelve y aparece.
Hoy me sobró la plata. ¿Por qué? Porque están haciendo cajoneo o de alguna manera descuadres de caja. Son problemas de infidelidad. Por ejemplo, los bancos, en buenas prácticas en otras latitudes, revisan continuamente que su área operativa, todo aquel que tenga acceso a las bóvedas, caja, efectivo, transacciones, etcétera, no esté sobreendeudado. Y si está sobreendeudado en estrés financiero, es una alarma de infidelidad o de riesgo operativo, porque la persona que primero tiene la tentación y segundo la necesidad. Y esas dos cosas unidas desde el punto de vista del negocio y desde el punto de vista de la situación financiera es bastante inadecuado. Entonces, no solamente es un tema del bienestar, es un tema de necesidad del negocio. Y desde luego, desde la perspectiva del empleado, pues hay unos cambios positivos de su comportamiento, siempre y cuando hablemos de bienestar financiero. Si pensamos solamente en la educación, de venir a dar una charla, no vamos a cambiar nada. Yo lo que necesito es que Claudia, Pedro, Renzo me ayuden en específico a que modifique sus hábitos, a que modifique su comportamiento. Y a la medida en que yo pueda lograr eso, por ejemplo, aprovecho los vehículos de ahorro de la compañía, un fondo de ahorro, un fondo de pensiones, si existe, o que conozca los beneficios en específico y sepa cuánto se va a ganar y sepa que en el futuro puede ganar más y no se tiene que ir a otra empresa por temas financieros, va a empezar a mejorar el bienestar de las familias y de alguna manera vamos a ayudar a los jóvenes a que hagan un ahorro voluntario desde pequeños, que es lo más importante. Y desde el punto de vista de recomendaciones, ¿qué podríamos hacer para ayudar a nuestros colaboradores? Lo primero es hay que tomar acción. Lo menos que podemos hacer es, o lo que tenemos que tratar de evitar es esa inercia que nos lleva a decir, yo sé que esto es importante, sé que es una realidad, sé que todos están sobreendeudados, me están pidiendo adelantos de nómina, estoy teniendo muchas libranzas o solicitudes de bancos pidiendo hago descuentos de nómina, pero no hago nada. Todos lo conocemos, los que estamos a cargo de planillas sabemos quién está sobreendeudado, embargado con alguna orden judicial, quitándole parte del salario, etcétera, pero no hacemos nada. De alguna manera tenemos que tomar acción. Lo primero que hay que hacer es diagnosticar cuál es el problema que tiene mi población. Si tenemos, cuál es el nivel de intervención que deberíamos hacer. ¿Es de ahorro? ¿Es de simplemente presupuesto? ¿Es de sobreendeudamiento? ¿Es de salir de deuda rápido? O eventualmente, si es posible, cuando resolvamos el corto plazo, pensar en el largo plazo como mejorar la jubilación, que es una cosa que nunca sabemos hacer en Latinoamérica. Y yo siempre le explico a la gente es, a mí no me hable de pensiones si yo en el corto plazo no tengo con qué ni siquiera vivir. Chévere pensionarse bien, pero mejor sobrevivir de aquí hasta mi jubilación. Y es por eso que nosotros no tenemos temas de largo plazo, porque no tenemos cultura de ahorro, pero la cultura de ahorro viene de una salud financiera en el corto, de organizar muy bien lo que yo me gano y tener siempre una disponibilidad para ahorrar. En ese orden de ideas, después de ese diagnóstico, utilice herramientas, utilice la tecnología. Hay miles de herramientas, no tiene que ser ni a través de Mercer ni a través de ningún otro proveedor. Puede hacerlo usted mismo por usted o puede hacerlo por sus empleados, invitándolos a tener simplemente control de su presupuesto. Realice procesos de comunicación. Hay cosas muy válidas. Hay gente que ya tomó la actitud y la costumbre en los países que tenemos 13, 14, decimos terceros, cesantías, primas de antigüedad, cosas de ese estilo, es, le va a llegar la prima de Navidad. Recuerde que no es para gastársela ni en trago, ni en pisco, ni en mucho pavo, sino que de alguna manera ahorre un poquito. O pilas, no vaya a salir muy tarde porque se la roban. Todo ese tema de comunicación es muy claro y hay que capacitar a esos empleados para que sepan manejar ese dinero. Y hay hábitos que ustedes pueden ayudarle a sus empleados en crear un presupuesto. Tan sencillo como coger un papel y decir, bueno, ¿cuánto se gana usted y cuánto le queda? ¿Cuál es la remuneración neta que usted le va a llegar después de impuestos y descuentos? ¿Cuál es la situación que tengo? Tengo 2, 3, 4, 7 hijos. Eso no ayuda con el bienestar financiero cuando uno tiene muchos, pero de alguna manera hay que revisar cómo hacer para sobrevivir. O los que tienen solo uno, ¿qué pueden hacer para ahorrar? Siempre identificar formas de reducir gastos. Venda la cartera si es posible. Entregue esta tarjeta de crédito. No tenga más de 4 tarjetas de crédito. Bueno, ojalá no tuvieran más de una. Pero en economías latinoamericanas tener 2 o 3 es común. Invierta el ahorro, no lo deje guardadito. Hay muchas mujeres súper organizadas
que dejen en la cuenta de ahorros toda la plata. No se gastan nada, pero la dejan ahí sin hacer mucho. Y establezca metas y planifique lo que usted quiere conseguir. Y cuando usted tenga la posibilidad de tener ese corto plazo establecido, piensen que le puede ayudar al trabajador en revisar cosas de ahorro e inversiones. Solo si yo tengo resuelto el tema del presupuesto y bajos niveles de endeudamiento y me alcanza para ahorrar. Y cuando ahorre, puede revisar temas como, yo voy a guardar una platica para cuando tenga que cumplir o pagar los útiles, por ejemplo, es muy común, o cualquier imprevisto como un medicamento costoso o un accidente, o las vacaciones. Pregúntense cuántas veces se han endeudado ustedes o sus trabajadores para ir a vacacionar. Si lo hicieron, no estoy diciendo que sea malo, pero sería 1000 veces mejor que ustedes no se hubieran tenido que endeudar para viajar. Hubiera sido muy chévere, muy interesante y un hábito de salud financiera muy, muy positivo si ustedes tienen un presupuesto en donde están destinando una partecita, así sea chiquita, para ir a viajar, así sea para irse a la playa, cuando las abran y cuando se pueda hacer. Y cada una de las necesidades puntuales que tenemos allí de mediano y largo plazo. Vamos a pasar ahora a decir, bueno, todo eso es chévere, pero mi realidad es diferente porque yo tengo gente muy mayor, entonces, ¿qué puedo hacer? Y aquí tenemos casos de estudio de toda Latinoamérica, de todas las cosas que podríamos encontrar y en específico revisar. Y tenemos una empresa de servicios que tenía muy baja productividad, muchas inquietudes específicas sobre qué va a pasar cuando me retire, cuánto voy a tener, si me puedo quedar más tiempo en la empresa cuando me jubile, y empezar a tener muchas preguntas específicas sobre mi tema pensional. Esta empresa lo que constituyó fue un amigo pensional, unas personas de HR super champions de decirle, mire, usted sí se va a jubilar con menos plata, tiene que empezar a organizar sus finanzas. ¿Quiénes de ustedes podrían decir, yo me gano, voy a decir alguna cosa como 3000 soles y me voy a trabajar por 2000? Seguramente ninguno de ustedes me va a levantar la mano. Pues eso es lo que les va a pasar cuando se jubilen. Seguramente no van a ser 2000, sino más, mucho menor, mucho menos soles disponibles. Y si uno no está preparado y lo coge a uno los 60 sobreendeudado, nunca me voy a querer retirar de la compañía. Los mutuos acuerdos van a ser difíciles de conseguir. Vamos a tener que acudir a la edad de jubilación automática obligatoria que hay en el Perú y esperar hasta los 70 años. El resultado cuando tenemos esta gente ayudando a estos trabajadores es que la gente entiende, la gente la posibilidad de decir, venga, yo me tengo que organizar financieramente y sacar adelante todas mis deudas antes de jubilarme. Tengo que llegar limpio a la jubilación. Pero eso puede ser solamente gente que esté pensando con poblaciones con mucha antigüedad. También puede pasar con gente que tiene poca edad, que sean los centennials, millennials, como lo quieran llamar, y que de alguna manera estén pidiendo mucha liquidez, que llega un fondo de empleados un viernes y les genera un crédito de unos 100 soles para irse de rumba el fin de semana, tomarse unas cervezas, y el lunes llega un descuento de nómina por solicitud del fondo de empleados. Ahí, ¿qué hizo esta empresa? En específico, revisó exactamente qué estaba pasando, porque había baja liquidez en los trabajadores, en qué se estaban endeudando, de a dónde vienen las preocupaciones. Hizo una ruta del bienestar financiero, generó cápsulas, información. Venga, le enseño, si se va a endeudar, endeúdese para algo productivo, para algo que le genere patrimonio, no solamente para la rumba o la fiesta, no para irse de tragos con los amigos, y empieza a generar educación financiera. Y eso llevó a que la gente dejara de tener, no todos, porque no todos son capaces de mejorar su bienestar financiero, no todos tienen coraje, pero de alguna manera sí pudieron hacer que existiera mayor planeación. Y así sucesivamente podemos ir trabajando con diferentes casos de corto, mediano, largo plazo. Y esto trasciende a todas las situaciones del mercado, en específico cuando uno tiene, por ejemplo, bajos niveles de productividad. Una de las preguntas que podría hacerse es, ¿será que mi fuerza laboral está sobreendeudada? Si yo tengo muchos accidentes de trabajo en sector de manufactura, pregúntese si el tema de riesgo psicosocial o de salud mental está funcionando bien. Y uno de los factores puede ser contexto familiar, contexto social, situación económica o situación financiera, si los está generando mucho estrés. Y de alguna manera, todos esos indicadores pueden ser evaluación para implementar un programa de bienestar financiero.
Cuando usted está estresado, no puede pensar. Cuando usted está estresado, no le permite tomar buenas decisiones, está elevado, no sigue los procedimientos de higiene y seguridad industrial. Y eso en empresas tipo minería, manufactura, industrializadas, con muchas máquinas, con temas de alto riesgo como hay en el Perú, puede generar unos aspectos importantes sobre la población y la productividad, que es el caso puntual de este sector automotriz, que teníamos una empresa en otro país y se intervino con los índices de bienestar y coraje financiero, generándose de alguna manera una ayuda presupuestal. Venga, yo le enseño a bajar una aplicación y decir cómo usted va llevando registro, cómo empieza a tener control sobre sus gastos y de alguna manera entendiendo cuál es la teoría del ahorro, cuál es la teoría del presupuesto, con qué tengo que vivir, cuáles son mis hábitos, qué debo cambiar. Todos tenemos algún hábito que no necesitamos, o sea, no es tan bueno, y otros que debemos pegarnos a eso para poder mejorar mi situación financiera. Y finalmente, dado que el tiempo nos está agotando y me dijeron hasta las 6:50, creo que son las 6:46, quería decirles lo siguiente y con esto termino. Desafortunadamente, todo esto que les acabo de decir, la gente lo entiende y no lo quiere hacer por sí sola. No lo demostró los premios Nobel de Economía, que nos dijo, mire, el ser humano es económicamente irracional. Eso que nos enseñaron en el colegio y la universidad de que si yo tengo la posibilidad de ganar más y en menos tiempo lo voy a hacer, no es tan cierto. El 85% de las decisiones que tomamos en términos financieros son completamente equivocadas. Y existen un par de libros que se los recomiendo, está allí, en específico, que se llama El Pequeño Empujón. En inglés se llama The Nudge, pero es básicamente el impulso o el empujón que ustedes como recursos humanos pueden dar, o el gobierno con sus ciudadanos, o los profesores con sus estudiantes, pueden darle, así como ese elefante le está ayudando a caminar a ese elefante pequeño que está en la imagen, para que tomen mejores decisiones de inversión, para que tomen mejores decisiones de ahorro. Una de las cosas que puede ser un pequeño empujón negativo o puede ser un pequeño empujón positivo. No estoy diciendo, y voy a tomar simplemente un ejemplo muy peruano y muy latinoamericano, no estoy diciendo que la decisión haya sido incorrecta. Estoy diciendo que generamos empujones que de pronto pudo haber sido con un resultado desfavorable. ¿Necesitábamos la posibilidad de abrir la llave para que la gente pudiera soportar la crisis? Sí. ¿Era buena idea poder sacar la plata de los fondos de pensiones? También. ¿Es un problema de Perú? No. ¿Lo hicieron otros países? Sí. Pero no ponerle límite, dejárselo sacar a cualquier persona aun cuando no tuviera la posibilidad de demostrar que tenía una falla económica, un choque de emergencia económica, pudo haber fallado en cualquier país. En especial porque en ese momento, como lo vimos al principio de la presentación, la recesión económica era tal que si yo sacaba la plata, tenía que desinvertir y perder mucho dinero. Y de pronto hubiera sido mejor aguantar lo que más pudiéramos sin tocar ese dinero para que la gente no le diéramos ese empujón del gasto. ¿Pudo haber sido importante? Sí. La preocupación de seguir sacando dinero aun cuando ya no estemos tan afectados es otra de las cosas que tenemos. No estoy diciendo, y vuelvo y repito, que la decisión haya sido mala. Estoy diciendo que los pequeños empujones pudieron haber sido equivocados o pueden haber sido muy acertados si la persona que estaba aguantando hambre pudo sacar definitivamente su recurso. Y finalmente, porque me quedan solo 2 minutos o 1 minuto, puede que usted no lo quiera hacer por usted, puede que no lo quiera hacer por sus empleados, pero todos acá seguramente tienen un sobrino, un hijo o un primo muy chiquito. Si son muy jóvenes, van a tener que pensar que van a tener hijos. Al menos por su bienestar financiero en el futuro, piensen en que deberían tener una ayuda de un hijo. Pero si no lo quieren tener, piénsenlo en ellos, en esa pequeña generación. En esa pequeña generación que si no le enseñamos los temas financieros, van a llegar igual como nosotros de grandes, tomando malas decisiones. Y ese Marshmallow Test que está ahí es un libro muy chévere y es un experimento en donde le dicen a un pequeño, le dicen, yo le voy a bajar este marshmallow por 5 minutos y si usted no se lo come y puede permanecer 5 minutos sin la tentación de comérselo, le voy a dar otro marshmallow. Eso da 100% de rentabilidad.
ni negocios ilegales, o bueno, salvo negocios ilegales, nadie tiene 100% de rentabilidad en 5 minutos. Y en ese orden de ideas, enseñarle a ese personaje, a ese pequeño, a tener que aguantarse y ver cómo huele, cómo tiene todas esas muecas hasta que logra permanecer 5 minutos para ganarse el 100% de rentabilidad, le está enseñando un valor para el futuro. Y es que siempre hay que ahorrar un poco, mantenerse, ser juicioso en sus temas financieros para ser mucho más, con mucho mayor bienestar financiero en el futuro. Con eso terminamos 6:50. Desde luego, Mercer les puede colaborar en cualquier cosa de bienestar financiero, pero más allá de eso, ustedes lo pueden hacer por sus empleados. Si no lo quieren hacer por sus empleados, háganlo por usted. Y si no lo quieren hacer por usted, háganlo por sus hijos. Muchas gracias. Gracias, David, por tu excelente exposición. Ha sido muy valioso todo lo que nos has comentado hoy. Vamos a continuar con las preguntas del público. Tenemos la siguiente de Jorge Luis Becker. Nos pregunta, decir que 17% no confía no necesariamente significa que el 83% confía. La encuesta realizada demuestra que 83% confían en las empresas para ayudarles en soluciones financieras. Sí, de acuerdo. En efecto, lo que se preguntó en la encuesta era en quién confiaba. La primera persona en que confiaba era la familia, o sea, casi el 100% de los trabajadores, su primera opción siempre va a ser la familia. La segunda opción de en dónde confiar era la empresa, en más del 80%. La tercera opción eran los programas de gobierno y la última opción eran los programas que hacían las instituciones financieras, cualquiera que ella sea. Aquí no estoy hablando mal del sector financiero, ni de un fondo de pensiones, o de un banco, de una aseguradora, de una financiera, de una fiduciaria, no. O de un broker, si estamos hablando de inversiones, tampoco. Simplemente que el empleado entiende que detrás hay un interés y desconfía en que de pronto la información no es objetiva. En cambio, la oportunidad que tiene una empresa es que no le está vendiendo ningún producto. La posibilidad de hablarle de presupuesto a un empleado, ustedes no venden ni créditos, bueno, salvo que sean un banco, pero ustedes no venden ni créditos, no están poniendo libranzas, no están poniendo adelantos de nómina, ni cobran interés por eso. Y en ese orden de ideas, el empleado está empezando a entender que después de su familia, ustedes como empleadores y como áreas de recursos humanos pues, pueden hacer el cambio de manera significativa en ellos. Excelente. Tenemos otra pregunta de Edgar Alegre. Nos pregunta, ¿qué opinas que este apoyo financiero esté amarrado al desempeño o al potencial del trabajador o no debe discriminarse? Es una difícil pregunta en el siguiente sentido. Temas que le puedan garantizar aspectos como tener mejor salud en el corto plazo debería hacerse por el área de recursos humanos independientemente del desempeño. Eso es como prestarle la posibilidad de tener un buen seguro de salud o no, y solamente a los buenos lo pueden tener, tal cual. Es un tema de equidad, es un tema de solidaridad, es un tema que independientemente de que sea bueno o malo, la trascendencia que debe tener este capitalismo social que hoy nos obliga a pensar en todos los diferentes grupos de interés, entre ellos los empleados, debería ocupar. No obstante, existen prácticas de bienestar financiero que están atadas al desempeño. Yo sí podría construir un plan de ahorro en donde tenga una contribución básica y solamente a los grandes, a las personas que hacen grandes desempeños, a aquellos que hacen un outperformance importante, poderles contribuir más porque generaron mayor valor. Eso sí podría hacerse. Y ahí es donde la diferenciación se da. Entonces, si uno piensa en el corto plazo, debería hacerse para todos los trabajadores, corto, mediano plazo, temas de presupuesto, endeudamiento, salir de deudas, economía familiar, por ejemplo, que es un tema que no tocamos en la presentación, pero si uno, la esposa lo hace gastar más o el esposo se gasta la plata tomando en fiestas o con amigos, tampoco funciona muy bien. La economía familiar puede afectar también el desempeño de un trabajador. Esa clase de cosas hay que hacerlas independientemente del desempeño. Todo lo que sea ya de mediano y largo plazo, sobre todo en pagos de desempeño, podría hacerse basados en ahorro
que tenga un componente de desempeño, pero que esté mandando el mensaje de que estamos haciendo más para el ahorro. Por ejemplo, pagos diferidos, basados en desempeño, pero pensando en la jubilación. Pagos diferidos, basados en desempeño, pero para ahorrar para la casa. Así se podría hacer pagos diferenciales por desempeño, pensando en un programa de bienestar financiero. Excelente. Bueno, también nos consultan si se va a poder compartir la presentación. Sí, sin duda, la presentación ya la tienes previa a la presentación, está en PDF y desde luego la podemos suministrar para todos los participantes y los inscritos. Perfecto. Muchísimas gracias, David Cuervo, por la excelente exposición de hoy. Ser el equipo de Mercer por la predisposición para este webinar. Y bueno, invitarlos a todos a sumarse también a la comunidad de APerú. Tenemos varios comités, comunidades como relaciones laborales, talento, diversidad e inclusión, compensaciones. Le hacemos la invitación para que puedan sumarse y también revisar la última edición de nuestra revista digital APerú. Por ahí les compartimos también el enlace o en todo caso pueden revisar nuestras redes sociales. Y eso sería todo. Muchas gracias por su participación. Gracias, David. Gracias, Gabriel, de Mercer y a todo el público que ha asistido el día de hoy. Muchas gracias a todos por la invitación y por la participación. Un abrazo grande. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego.